Está bien. Sí, bueno, sí decía, vamos a continuar con nuestra serie basada en el texto de Apocalipsis. Y en este segmento del texto estamos explorando juntos estos mensajes a cada una de estas iglesias, 7 iglesias, y el de hoy es el cuarto mensaje, llegamos justo a la mitad, y es el final del capítulo 2. Es el cuarto mensaje, en este caso es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, y de hecho es el mensaje más extenso de los 7, es el más extenso de los 7 que hemos visto. Ya vimos el más breve, que fue el mensaje a la iglesia de Esmirna. Bueno, para acercarme al tema, para explorar este tema que parece asoma, emerge en este mensaje en particular, quisiera hacerlo de la siguiente manera. Al principio de este mes, del 6 al 9 de febrero, en la ciudad de Londres, se llevó a cabo lo que se llama el Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra. Ah, a manera de nota personal, quisiera decir que tanto para Rebeca como para mí, dada nuestra estancia ya en algún momento, por ejemplo, Rebeca y su familia se congregaron en una iglesia de la iglesia de Inglaterra, una iglesia anglicana se diría, y por ejemplo, mi suegro también estudió en una teología en una institución vinculada a la iglesia de Inglaterra. Am, am, en mi caso también, en mi primera estancia estuve parte en una iglesia de la iglesia de Inglaterra, valga la redundancia, y posteriormente una de las instituciones donde estudié tiene un vínculo con la iglesia de Inglaterra, así que de una u otra manera hay hubo esta, digamos, participación, incluso beneficio personal o familiar, en el sentido de haber participado en un momento o en otro en alguna iglesia de la iglesia en Inglaterra. Bueno, comento todo esto porque se llevó a cabo este sínodo, esta asamblea, donde participan algunos representantes, bueno, quizá la mayoría de los líderes de cada iglesia, los obispos o de las zonas o regiones, eh, eh, algunos obispos aparte del clero, digamos, y también algunos de los miembros que conforman todo este sínodo. Y en particular en este sínodo se abordó un tema que se había estado conversando, se había estado explorando, meditando, reflexionando, y de hecho así lo dijo el arzobispo. Es momento ya de abordar este tema, no podemos postergarlo o aplazarlo. Pero al momento en que se llevó a cabo esta asamblea, días atrás, una organización en el Reino Unido que se llama See YouGov, que publica encuestas, hace encuestas, sondeos de diversos temas. En particular hizo un sondeo, una encuesta sobre este tema. Preguntó a cierto sector de la población, la pregunta era esta: si la Iglesia de Inglaterra debería o no conducir o llevar a cabo bodas o matrimonios entre personas del mismo sexo. Esa era la pregunta, y fue una pregunta a la población en general, y después dentro de ese universo a personas que se identificaron como miembros o que asisten a la iglesia de Inglaterra. En público en general, como se alcanza a apreciar aquí, en general, la respuesta es que el 55% de esos encuestados decían que sí, que la iglesia ya debe, que la iglesia de Inglaterra en este caso, ya debería celebrar ese tipo de uniones, o sea, llevar a cabo al interior de su iglesia ese tipo de uniones, y el 28% decía no, no, y un 17% no lo sabe. Cuando esta pregunta se hizo a personas que asisten, que quizás son miembros de la Iglesia de Inglaterra, los porcentajes variaron. Los que dijeron que ya debería fue un 48%, o sea, no es todavía la mitad. Los que dijeron que no debería fue un 36%, o sea, la brecha se reduce, ¿va? Apenas una diferencia de 12 puntos, y los que no están seguros, los que no saben, un 16%. Bueno, esto fue previo a que se llevara a cabo esta asamblea, este sínodo.
Y ese fue uno de los temas que se debatieron. Y lo único que quiero decir con esto es esta presión social, cultural, de que la iglesia debe, digamos, adecuarse a las modas, digamos, a las modas ideológicas, por ponerlo en esos términos, ¿no? Solo por ponerlo en esos términos. Bueno, entonces se llevó a cabo este sínodo, repito, a inicios de este mes, del 6 al 9, allá en la ciudad de Londres, y, y los líderes de la iglesia, es decir, los obispos de la iglesia de las varias regiones en que se divide la iglesia de Inglaterra, publicaron un documento que se llama Viviendo en Amor y Fe. Ese era el título de este documento. Y en ese documento, entre otras cosas, abordan esta pregunta si la iglesia debe o no ya celebrar bodas entre personas del mismo sexo. Y estos son unos extractos de este documento. Este documento se distribuyó a todas las personas que asistieron a este sínodo y en base a este documento hubo una conversación, un debate de hecho, y finalmente tomaron una resolución, o sea, votaron y tomaron una resolución. Bueno, entre otras cosas, este documento, que repito, escribieron los obispos, dice, las diferencias entre ustedes, hablando de la congregación, entre ustedes y nosotros, dice, también están presentes entre nosotros el colegio de obispos. Y así lo dicen ellos. Algunos de nosotros estamos en una relación de socios, otros somos solteros o célibes o casados o divorciados, viudos o en duelo. Algunos son heterosexuales, otros son gays, otros bisexuales y atraídos a relaciones del mismo sexo. Así se presenta el liderazgo de la iglesia ante el resto de la iglesia, así se identifica. Dice, tenemos convicciones diversas sobre la sexualidad y el matrimonio. Y más adelante, son dos extractos de este documento, dicen lo siguiente: apreciamos y celebramos la fidelidad en las relaciones. Ese me parece fue el punto que destacó este documento, esa fidelidad en las relaciones, ¿no? Dice, esa es la razón por la que hemos producido un borrador y pedido a la Casa de Obispos que refine y apruebe un nuevo recurso para usarse en iglesias anglicanas. Desde luego, todo eso tiene que ver con la iglesia anglicana, llamado oraciones de amor y fe. Este recurso ofrecerá al clero una variedad de maneras flexibles para afirmar y celebrar a parejas del mismo sexo en la iglesia, e incluirá oraciones de dedicación, acción de gracias y la bendición de Dios. También dicen esto, no todos estamos de acuerdo en el alcance de estas oraciones, no obstante hemos acordado ofrecerlas a la iglesia, en este caso es la iglesia de Inglaterra, debo insistir, ¿no? El uso de estas oraciones será del todo a discreción. El clero puede optar por una combinación de estas oraciones o no utilizarlas del todo. Estas oraciones de amor y fe no serán lo mismo que conducir un servicio de matrimonio en la iglesia. Ellas no alterarán la celebración de la Iglesia de Inglaterra del santo matrimonio, que sigue siendo la unión de un hombre y una mujer, como se ha establecido en sus cánones y liturgias autorizadas. Si bien existe un rango de convicciones que sostienen los obispos sobre este asunto importante, nosotros no hemos encontrado el suficiente consenso para proponer un cambio en dicha doctrina en el tiempo actual. Bueno, si leyeran el documento, probablemente, como en mi caso, hubieran percibido esta tensión al interior del liderazgo y al interior de la iglesia, ¿no? Está esta presión cultural tan fuerte que le exige, le demanda, como después lo dijo el arzobispo, ¿verdad?, la presión de los propios miembros del Parlamento de que ya la iglesia adecue sus prácticas, sus normas, su teología, su doctrina a lo que en este momento está en boga o dicta la sociedad, ¿no? Y por otro lado vemos un sector de la iglesia que quiere preservar esa es la enseñanza como se tiene en el texto bíblico, ¿verdad? Y vemos esa tensión y ese es el gran debate que se dio. Y justamente en base a esta respuesta, a esta postura que adopta la iglesia, esa tensión, hubo reacciones de otros líderes de la iglesia de Inglaterra. Emerge lo que se llama hoy día la comunión anglicana, iglesias en otros países que pertenecen o están afiliadas a este movimiento, a esta iglesia anglicana global,
Y hubo una reacción, especialmente de este sector que se identifica como la comunión de iglesias anglicanas del sur global, ¿eh? Emitieron un documento días después, apenas el pasado 20 de febrero. Fue una de las varias reacciones, pero en particular ellos destacan lo siguiente, y solo subrayo estos dos párrafos de este grupo de iglesias o líderes de estas iglesias en el sur, digamos en el hemisferio sur. Dice este texto: con gran pesar ante la reciente decisión del Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra de legitimar e incorporar en la liturgia de la Iglesia la bendición de uniones del mismo sexo, 10 primados, o 10 líderes, digamos, de la Comunión de Iglesias Anglicanas del Sur Global, GSFA por sus siglas en inglés, perdón, AFRA está diciendo, perdón, alguien, AFRA dice, ¿se escucha un ruido agregado como de interferencia o solo soy yo? No sé si se percibe, hermanos, algún, no sé, no sé si seré yo. Bueno, gracias Afra por la observación. Están aquí tratando de hacer ese ajuste en el equipo, pero decía, para continuar, esta reacción por parte de algunos de los líderes que pertenecen a esta comunión anglicana global, así que dicen ellos, con gran pesar ante la reciente decisión del Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra de legitimar e incorporar en la liturgia de la Iglesia la bendición de uniones del mismo sexo, 10 primados de la Comunión de Iglesias Anglicanas del Sur se reunieron virtualmente el 13 de febrero de este año bajo el liderazgo del arzobispo Justin Beattie, que es el presidente de este grupo y es el primado o líder de la Iglesia del Sudán del Sur, para discutir nuestra respuesta. Y en otro párrafo dicen lo siguiente: en vista de que la Iglesia de Inglaterra se ha apartado de la fe histórica transmitida por los apóstoles, debido a esta innovación en las liturgias de la Iglesia y en su práctica pastoral, contraviniendo su propio canon A5, ella se ha descartado a sí misma para liderar la comunión anglicana como la Iglesia Madre. De hecho, la Iglesia de Inglaterra ha optado por romper la comunión con aquellas provincias que permanecen fieles a la fe bíblica histórica expresada en los formularios, es decir, en el caso de la Iglesia de Inglaterra, los 39 artículos, el libro de oración común, el servicio de ordenación y el libro de homilías, y aplicada al tema del matrimonio y sexualidad en la resolución Lambeth 1.10 de la conferencia de Lambeth 1998. Bueno, con todo esto, hermanos, lo único que quiero destacar en base a esta situación real, apenas ocurrió en días pasados, es como cierta enseñanza o cierta manera en que se aborda un tema que expone la escritura y se hace esa concesión a la cultura, genera no solo tensión, sino ya una fragmentación, una ruptura, ¿verdad? Algo está pasando ahorita al interior de la comunión global anglicana, ya se está dando esta escisión, ¿verdad? Y hay una tensión incluso al interior de la Iglesia de Inglaterra, y lo sabemos también porque pues obviamente tenemos familiares o amigos todavía que radican allá y comunican, ¿verdad? Dan a entender qué está pasando, qué está ocurriendo allá. Si a mí, solo digo esto de nueva cuenta a título personal, si a mí me invitaran a conversar sobre este tema, yo brevemente diría lo siguiente, la fe en Jesús surge cuando comienza a extenderse, cuando va más allá de las fronteras del territorio de Palestina, cuando entra propiamente al mundo ya grecorromano. Ese mundo grecorromano ya tenía estas ideas y prácticas no son novedad. Las relaciones entre personas sexuales, relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, una idea distinta del matrimonio, por ejemplo,
un estilo de vida muy disoluto. Eso ya existía, digamos, ya estaba incluso arraigado, se había practicado, y en ese contexto pagano, si me permiten decirlo así, surge la fe en Jesús, ¿no? Y lo que hace la fe en Jesús es que invita, convoca a ese mundo de entonces a volver hacia lo que era el principio. Ese es uno de los aspectos de la fe en Jesús. El mundo pagano tenía que justificar ese tipo de conductas, de expresiones, de estilos de vida. Y una de esas personas que propuso por un lado y justificó por el otro estas expresiones fue Platón, una persona muy influyente, ¿verdad? Platón en su obra del Simposio, el Simposio de eso trata, ¿verdad? De celebrar ese tipo de relaciones entre personas del mismo sexo por un lado, y cómo las justifica Platón con un nuevo mito de creación, ¿no? Y tiene que recurrir a ello para justificar, o bien en su libro La República, quizá el más conocido, su obra magna, especialmente en el libro 5 de La República, él propone la idea de redefinir el matrimonio, ¿no? Es un matrimonio entre muchos hombres y muchas mujeres, todos contra todos, o todos entre todos, pero Platón estaba muy consciente que eso, para muchos o para algunos, eso iba a ser como una expresión de promiscuidad muy intensa, ¿verdad? Y entonces dice, para evitar ese cargo, ese estigma de promiscuidad, pues vamos a proponer una nueva liturgia, ¿verdad? Entonces, una manera de legitimar esa idea, o bien la biografía que Suetonio escribe de Nerón. Nerón fue una persona que vivió en intensidad muchos excesos, ¿verdad? Entre ellos una vida disipada o disoluta, ¿verdad? Intentó y probó de todo Nerón, ¿verdad? Y así nos los describe, ¿verdad? Pero en algún momento nos dice que Nerón justificaba su manera de ser y de vivir, si él se encontraba alguien más y esa otra persona le contaba también lo mal que hacía, lo terrible que era, para él lo validaba, lo legitimaba. Es decir, si alguien se comporta como yo, está muy bien, está muy bien. Si alguien no es como yo, de hecho, más bien ese es el peligro, era el riesgo. Entonces, en ese contexto, en ese mundo, emerge, irrumpe la fe en Jesús. Y entonces lo que hace la fe en Jesús, Jesús mismo, en Marcos 10, cuando le preguntan a Jesús, siempre se remite, bueno, ¿cómo fue al principio? Dios crea al hombre y a la mujer, y uno de sus llamados, entre otros, es formar una relación, es hombre-mujer, ¿verdad? Así fue al principio, y Jesús reivindica eso, los apóstoles reivindican eso, Pablo en su gran texto de Romanos, entre otros, en 1 Corintios 7, del 2 al 4, es eso, es una relación única, similar, hombre-mujer, exclusiva, simétrica, recíproca, entre otras, ¿verdad? Y entonces Pablo, de hecho Pablo, uno de sus argumentos habla del orden natural de las cosas, algo que también recupera la literatura pagana. Así que, y después de ello, la siguiente generación post-apostólica o los siguientes años y siglos, nunca hubo un caso de que quisieran justificar, ¿verdad?, ese tipo de expresiones, cuando muchos de ellos provenían del paganismo. Los líderes de las iglesias en ese mundo se formaron en el paganismo, se formaron y practicaron esa manera de ser y de vivir, y se encuentran con Jesús y su mente, su corazón, su perspectiva de la vida, su manera de vivir cambia dramáticamente, ¿verdad? Y hay una nueva manera de ser y de vivir, de ser humano y de ser como humano, según Dios lo ha dictado. Entonces, sí, en lo personal también me hago eco de ese sentir, de ese pesar, de ver cómo un sector de la iglesia sucumbe a estas ideas de la sociedad, que repito, no tienen nada de nuevo, son tan añejas o tan antiguas, mucho más antiguas que el Evangelio mismo, pero cómo cautivan, cómo dominan, ¿no?, cómo persuaden a algunos líderes de la iglesia y van contra la esencia misma del Evangelio y de lo que los enseña la Escritura. Bueno, habiendo dicho eso, hermanos, eso fue una breve postura personal, ¿no?, o más bien opinión personal sobre el tema. Vamos a leer ahora sí nuestro texto de Apocalipsis 2, del 18 al 29, 2, 18 al 29, y daré lectura al texto, a esta traducción
Apocalipsis 2, versículo 18. Y para el ángel de la iglesia en las Tuateira, literalmente en griego es así, es un nombre en plural, pero bueno, de aquí en adelante estaremos refiriéndonos a cómo tradicionalmente se ha traducido. Y para el ángel de la iglesia en Tiatira escribe: estas palabras dice o afirma el Hijo de Dios, quien tiene los ojos de él como una llama de fuego, como una llama ardiendo, y los pies de él semejantes a un metal excepcionalmente fino. Bueno, ese es el remitente y habla. Dice: sé o conozco de ti las acciones u obras y el amor y la fe y la diaconía, dice así en griego, o el servicio, y la paciencia o el aguante, y otra vez, y las acciones tuyas, las últimas, mucho más, aunque el texto no lo dice, uno presume, mucho más valiosas, mucho más dignas que las primeras. 2:20. No obstante, tengo contra ti que permites a la mujer Jezabel, quien dice de sí misma profetiza ser y enseña y hace que vayan a la deriva los esclavos míos o los siervos míos al participar en una relación sexual inapropiada y al comer alimentos edibles ofrecidos a las imágenes de los dioses. Y di a ella también aquí el texto dice, pero digamos un periodo de tiempo para que cambiara su manera de pensar o para que se arrepintiera. Y no quiere cambiar su manera de pensar, no quiere arrepentirse de la relación sexual inapropiada de ella. Mira, hecho a ella en un lecho de dolor o en un sofá, y a quienes cometen adulterio con ella en una gran aflicción u opresión, si no cambiaran su manera de pensar o si no se arrepintieran de las acciones u obras de ella. Y a los niños de ella ejecutaré con muerte. Y conocerán todas las iglesias que yo soy quien examina o quien investiga, aunque el griego literalmente dice así, riñones, es una expresión que se usa después en sentido figurado, soy yo quien examina mentes y corazones, y daré a cada uno de ustedes de acuerdo a las acciones u obras de ustedes. Pero a ustedes digo, a los restantes, a quienes se hallan en Tiatira, tantos como no tienen o no poseen esta enseñanza, quienes no conocieron las profundas o las densas, también el texto no dice las profundas o densas quizá enseñanzas o prácticas del adversario o Satanás, como dicen, no echo en ustedes otra carga u otro peso, excepto a lo que tienen o poseen, aférrense hasta que incluso yo hubiera venido o yo estuviera presente. 2:26. Y quien venza o triunfe y quien vigile o cuide o preste atención hasta el final, hasta el fin o hasta la meta, a las acciones o mías u obras mías, daré a él autoridad o poder para gobernar sobre las naciones y las pastoreará con un cetro hecho de hierro, como objetos de cerámica hechos pedazos. Tal como también yo he recibido de mi Padre, y daré a él la estrella del amanecer o la estrella de la mañana. Quien tiene un oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hasta aquí nuestra lectura del pasaje. Decía al principio que este es el pasaje más extenso de las 7 mensajes a las iglesias. Este es el más extenso. Y bueno, recordemos, estamos en esta zona del mundo. Este es un mapa que muestra la extensión del Imperio Romano, la entidad que imponía condiciones en los alrededores del Mediterráneo, y en particular nos hemos enfocado en esta región que sí se llamaba la provincia de Asia, Asia Menor, y allí se alcanza a ver, esa es la zona en la que nos hemos enfocado estos últimos domingos. Y si hacemos un acercamiento, bueno, hoy nos toca ver a la iglesia asentada
o en medio de la ciudad de Tiatira, ¿no? Como lo apunta esa flecha en rojo. Tiatira, ahí está. Ah, y si se alcanza a ver, es un aspecto de la ciudad, quizás se alcanza a apreciar. Este mapa muestra también, digamos, cómo estaba la orografía del lugar y quizás se alcance a percibir que Tiatira casi está en medio de un valle, por así decirlo. Hay cadenas montañosas o una zona montañosa alrededor. Y por aquí, entre Pérgamo y Tiatira, está esta pequeña zona montañosa, alrededor de Tiatira también. Pero Tiatira se alcanza a apreciar en el mapa que está como en un valle, ¿no? En un valle, está en medio de ese valle, está expuesta si se quiere, y en efecto, eso fue una condición que le afectó de una manera. Dice este autor que ya hemos citado previamente, Colin Hammer, dice lo siguiente: la más extensa y difícil de las 7 cartas es dirigida a la menos conocida, la menos importante, dice, y la menos extraordinaria de las ciudades. No pienso que la carta haya sido un tanto oscura para la iglesia de Tiatira. El problema radica en lo remoto que nos hallamos de los hechos contemporáneos. Lo escaso de nuestro material usual, y por esto el autor quiere decir fuentes literarias de la época, inscripciones, monedas, artefactos arqueológicos, lo escaso de todo eso hace que la dificultad sea más aguda. Y en efecto, poco material hay sobre la Tiatira en general. Pero bueno, lo poco que hay, por ejemplo, sobre la ciudad, tenemos esta referencia de Estrabón, un hombre que vivió la transición del primer siglo antes de Cristo al primer siglo después de Cristo. En esta su obra Geografía dice lo siguiente, refiriéndose a esa zona del mundo a la que nos hemos referido previamente. Dice: avanzando desde la llanura y la ciudad de Pérgamo, la que vimos la semana pasada, hacia el este está la ciudad de Apolonia, asentada en un lugar elevado. Hacia el sur hay una cadena montañosa, la vimos, y si se atraviesa esta y se marcha hacia Sardes, se deja a la izquierda la ciudad de Tiatira, colonia de los macedonios, a la que algunos llaman extremo de Misia. Bueno, esa es una de las pocas referencias en la literatura clásica de aquel tiempo sobre la ciudad de Tiatira. Se destaca la cercanía con Pérgamo y además aquí se menciona a Tiatira como una colonia de los macedonios. Bueno, si regreso rapidísimo a mi mapa, aquí está Tiatira. Macedonia se encuentra en esta parte de esa región del mundo, Macedonia. Entonces, de alguna manera, ellos colonizaron esta parte. O sea, Tiatira fue una colonia estaba sometida, estaba subordinada a los macedonios. Por ejemplo, la ciudad de Filipo era parte de Macedonia. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, Pablo anduvo por Filipos, Hechos 16, 17, ahí estaba, ellos colonizaron Tiatira. Esa es una referencia. Otra breve también que menciona este autor, Plinio el Viejo, el ya del primer siglo después de Cristo. También, solo destaco lo que está en negritas, dice: también se encuentra en el interior Tiatira, bañada por el río Lico, algunas veces conocida con el sobrenombre de Pelopia y Euipía, sí. Igual, estás describiendo esa zona del mundo, y hay una referencia breve, ¿no? Sobre Tiatira, pero no se elabora más, no hay mucho material de hecho sobre Tiatira, sobre aquella Tiatira. Y bueno, lo que sí, y también otro tipo de referencias son muy breves, pero de las pocas referencias que hay a Tiatira, uno puede inferir esta historia de Tiatira hasta que llega a Roma, que era una víctima, por ponerlo en esto, una víctima constante de ataques debido a su ubicación geográfica. Si estaba en medio de un valle, pues estaba expuesta, no tenía quizá esas fortalezas o esa protección natural de otras ciudades que se asentaban en colinas o montañas, y la montaña misma servía, era un recurso para protegerse de alguna invasión. Aquí Tiatira estaba en un valle,
y era totalmente vulnerable a cualquier ejército que tuviese la fuerza, los recursos para simplemente llegar e invadirla, ¿verdad? Y en efecto hay varios testimonios, por ejemplo este de Tito Livio nos dice, hablando de un conflicto entre unos reyes en esa zona y cómo Tiatira se vio afectada por ello. Se dice que fueron muertos aquel día, es un evento en el año 190 a.C., se dice que fueron muertos aquel día cerca de 50.000 soldados de infantería y 3.000 de caballería. Se apresaron 1.400 hombres y 15 elefantes con sus cornacas, o diríamos sus jinetes, aunque ese término jinete es para el caballo, el que monta el caballo, dirige al caballo. Bueno, la persona equivalente que dirige a un elefante le llaman así cornaca. Por parte romana hubo un cierto número de heridos, cayeron no más de 300 hombres de infantería, del otro lado fueron 150.000, impresionante, y 24 de caballería y 25 del ejército de Eumenes. Y sin duda, aquel día los vencedores sacaron el campamento enemigo y regresaron al suyo con un gran botín. Al día siguiente despojaban los cadáveres de los caídos y reunían a los prisioneros de Tiatira y de Magnesia, del Cípilo. Llegaron delegados para entregar sus ciudades. O sea, Tiatira vemos constantemente sometida, subordinada por otros reinos, por otras potencias, si usamos un lenguaje contemporáneo. O bien este otro evento, años después, dice, después de su triunfo sobre Átalo, Prusias llegó a Pérgamo, la vimos la semana pasada, y dispuso unos sacrificios suntuosos en el templo de Asclepio. En efecto, sacrificó muchos toros, los agüeros fueron favorables y entonces regresó a su campamento. Trasladó su ejército a Elea tras tantear esta plaza sin el menor éxito por la defensa que de ella hizo Sosandro, hermano de Leche del rey, que había penetrado con soldados para frustrarle los propósitos. Levantó el campo en dirección a Tiatira. Durante la marcha se saqueó violentamente el templo de Artemis en Hieracoma. Bueno, Tiatira estaba expuesta, su situación, su condición natural, su geografía le hacía muy vulnerable a cualquiera con los recursos militares para imponerse y conquistar. Bueno, esa es parte de su historia. Y decíamos, si en el mapa se alcanza a apreciar, ¿verdad? Aquí hay digamos, una pequeña cadena montañosa, aquí hay otra, pero Tiatira estaba allí en ese valle, ¿verdad? Por otro lado, ya cuando los romanos se hacen de esa región, de esa zona e imponen su paz, entonces el hecho de que estaba en un valle confluía, le hacía una parte de una ruta natural para el comercio. Y es cuando comienza a prosperar o a florecer la ciudad. Una vez en esas condiciones de paz, cuando le aseguran, valga la redundancia, cuando le aseguran su seguridad, es entonces cuando ya florece esta ciudad que está en un valle de fácil acceso, ¿va?, para las varias rutas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegó la fe en Jesús a Tiatira? Es interesante, cuando Pablo hace su así llamado, o bueno, solemos nosotros decir, ¿verdad?, su segundo viaje misionero que narra el libro de los Hechos, a partir del capítulo finales del capítulo 15, 16, 17, incluso a 18, esa porción del libro, menciona nosotros le llamamos así, ese segundo viaje, que Pablo sale de Antioquía, va por el sur de Turquía y se adentra hacia el norte. Y bueno, en ese tiempo cuando Pablo llega finalmente aquí a Filipos, anda por acá, en Hechos 16 se nos dice, ¿verdad?, que tiene un sueño y hay una persona pidiéndole ayuda en Macedonia, esta es justamente la zona de Macedonia. Pues llega a Filipos, y en Filipos quizás recordemos este breve relato, 16.4, Hechos 16.14, perdón, dice, y una mujer por nombre Ludia en griego, o se ha traducido a veces como Lidia, dice, una comerciante o una proveedora o una distribuidora de tintas quizá, de telas quizá, de prendas, de púrpura, ese era su nombre, de la ciudad de Tiatira. Era de la ciudad de Tiatira, como hemos visto, que está por aquí, aquí está Tiatira, ¿verdad?, pero ella vivía aquí en Macedonia. Vimos una referencia que decían que los macedonios en algún momento colonizaron Tiatira. Bueno, ella, Lidia, nació acá, quizá creció acá, aquí conoció quizá el negocio, la industria, el oficio, y se fue acá.
y allí era, pues, por el texto parece que le iba muy bien, le iba muy bien. Bueno, dice, esta mujer de Tiatira, quien tema o venera a Dios, escuchó, de quien el Señor abrió del todo el corazón para estar muy atenta o para prestar atención a las palabras que eran habladas por Pablo, ya en Filipos, ¿verdad? Y el texto abrevia, o sea, no nos dice qué pasó, pero evidentemente creyó el mensaje del Evangelio, creyó en Jesús, y entonces dice, y como fue bautizada, tampoco nos dice en qué momento ella pidió o Pablo le dijo, ven, te bautizamos, accede, pero bueno, eso lo abrevia el texto, simplemente pasa de un momento a otro, y nos dice, y como fue bautizada al igual que su casa, que su oikos, y quizás recordemos, ¿va? La casa, el oikos, es ahí donde ella tenía su empresa, su negocio, ¿eh? Las personas que le colaboraban en ese negocio, ahí estaban, ahí vivían con ella muy probablemente. Entonces toda esa comunidad, toda esa pequeña comunidad también fue bautizada al igual que ella. Personalmente escucharon a Pablo también. Y entonces dice, como fue bautizada al igual que su oikos, que su casa, dice, nos apeló o nos persuadió diciendo, si me han juzgado, si me han considerado fiel o quien cree en el Señor ser, entren a mi casa, permanezcan. Cuando dice el griego permanezcan es en modo imperativo, ¿verdad? Está dando una orden en realidad, ¿verdad? Más que invitar a Pablo y a su equipo, les está pidiendo, ¿verdad? En buen sentido, uno diría, ¿no? Quédense en mi casa, ¿verdad? Quédense en mi casa. Y sí, nos forzó, nos obligó. Tenía humor Lucas, ¿no? Para escribir. Y así que nos forzó, nos obligó, prevaleció sobre nosotros. Entonces pasan un tiempo con ella. Pero es decir, ella venía de Tiatira. De Tiatira. Entonces, el texto, el Nuevo Testamento no dice más. Son las únicas 3 referencias sobre la ciudad, sobre esta ciudad. Entonces, una posibilidad es quizá ella en algún momento viaja al terruño, al lugar donde nació, y quizá ella comparte el Evangelio, o bien alguien de su familia, alguien de su casa viaja de vuelta a Tiatira, y de alguna manera en esa época, en el 49 al 52, o quizá Pablo, si me permite, esto fue en el 49 al 52. Después Pablo hace otro viaje más, lo que a veces llamamos el tercer viaje, y va más o menos del año 52, 53 hasta quizás 56, 57, y es cuando Pablo pasa mucho tiempo aquí en Éfeso, ¿eh? Pero vean la cercanía con Tiatira y con las otras iglesias, y entonces es posible, ¿eh? Bueno, ella conoció a Lidia, o Lidia aquí, algún familiar, algún amigo, es decir, puede que de esa manera es una posibilidad histórica, simplemente decir que así emerge, así surge la iglesia de Tiatira. No tenemos información puntual, precisa de cómo, cuándo, en qué momento, pero esos son unos aspectos que podemos tener en cuenta y quizá contemplar esa posibilidad, ¿no? Quizá Lidia tuvo algo que ver en el inicio de esa iglesia, si bien ella a la distancia, a lo mejor auspiciando, apoyando la misión ahí, ¿no? con sus recursos. Después de todo, seguramente Lidia tenía familia, quizá tenía hasta propiedad en Tiatira todavía, ¿no? Le iba muy bien, según el texto, lo que uno infiere del texto, le iba muy bien en su negocio, en su empresa, por decirlo en esos términos. Bueno, eso es en cuanto a Tiatira, ¿verdad? Ya vimos una ciudad expuesta, venían ejércitos, la invadían, hasta que Roma pone condiciones y entonces comienza a prosperar, a florecer, y conocemos una de estas personas que era emprendedora, tenía su empresa, le iba muy bien en Filipos y cree en el Evangelio, conoce a Pablo, hay ese vínculo con el apóstol Pablo, con su equipo de colaboradores, y quizá todo eso haya sido un factor para que haya surgido esta iglesia en Tiatira. Bueno, el texto nos dice que Jesús exaltado, se presenta como Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y esa es una expresión que no era novedad en ese tiempo, en ese mundo. De hecho, había otra persona que ya se había presentado antes como Hijo de Dios, como Hijo de Dios. Estamos viendo esta moneda. Esta moneda se acuñó aproximadamente en el año 28 antes de Cristo. Una moneda que se acuñó es una moneda de oro. En el anverso y en el anverso podemos ver este perfil, la efigie del emperador Octavio Augusto.
Ya para entonces, ya era el emperador, en él se concentraba toda la autoridad. Fue a partir del año 31 donde él triunfó en la batalla de Accio y entonces toda la autoridad se concentró en él, ¿no? Y lo hemos dicho en otras ocasiones, una manera de divulgar, así como hoy día nosotros vamos por una avenida principal y vemos estos espectaculares, o tomamos una revista y vemos esos anuncios. Bueno, esa era la manera en ese tiempo de comunicar algo. El anverso y el reverso de una moneda, además de que la moneda se usaba para alguna transacción, para comprar o pagar algo, al mismo tiempo la moneda nos estaba diciendo algo de quien la acuñó, ¿verdad? Obviamente quien tenía la autoridad de acuñar era el que imponía condiciones, y en este caso el imperio, el emperador hace circular esta moneda, y lo interesante del emperador es que alrededor de esta, en el anverso de la moneda, alcanzamos a ver esta serie de títulos, ¿no? Una serie de títulos con los que se presenta el emperador ante quien toma la moneda y la ve, ¿no? Cualquier persona, y están en latín, pero traducidos ya, los títulos dice emperador César, hijo del divino Julio, cónsul por sexta ocasión, pero así se presentaba él, hijo del divino Julio. En latín esa expresión es divi filius, ¿no? Divi filius. Y cuando esa frase divi filius pasa del latín al griego, cuando esa expresión pasa del latín al griego, que ocurre, se traduce como justamente hijo de Dios, huios teu, ¿no? Exactamente la misma frase que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a Jesús, exactamente la misma frase. Entonces, cuando pasa de latín a griego, ¿y cuál era la lógica? ¿Por qué Octavio Augusto se presentaba como hijo de Dios en griego, o hijo del deificado, hijo del divinizado en latín? Bueno, su lógica fue la siguiente: cuando su padre adoptivo es asesinado en el Senado romano, más o menos en el 43 o 44, en su testamento adopta a Octavio Augusto, y a manera de un funeral de Estado, como diríamos hoy día, el Senado le declara, deifica a Julio César, ¿no? Ya muerto lo deifica, le da el estatus de divinizado, de deificado, y entonces Octavio dijo, mi padre adoptivo lo deificaron, lo divinizaron, entonces yo me voy a llamar el hijo del deificado, el hijo del divinizado, así me presento ante la sociedad. Ese va a ser uno de mis títulos, y entonces cuando eso es traducido a griego, y toda esa región del mundo que habla griego, pues conoce a Octavio Augusto como el Hijo de Dios, ¿verdad? Una de sus pretensiones, uno de sus títulos, y una manera de presentar su estatus de autoridad ante la sociedad es así: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Entonces, solo saber que los lectores de Tiatira, los creyentes de Tiatira, ya habían escuchado antes, probablemente, de alguien que se presentaba como el Hijo de Dios, y este era el emperador mismo, ¿sí? Bueno, eso es un caso. El otro es que en el texto bíblico, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, esa frase Hijo de Dios, así tal cual como aparece en el libro de Apocalipsis en griego, Jojuios Toteo, así esa frase ocurre 15 ocasiones en el resto del Nuevo Testamento, y la mayoría de esas referencias es en los Evangelios, ¿no? Fue un título con el que se identificó a Jesús, ¿no? Primordialmente es un título del Jesús del que hablan y comunican los Evangelios. Ese fue uno de sus títulos, Hijo de Dios, ¿no? Y en algunas de esas ocasiones se hacía esa ecuación: Hijo de Dios quiere decir Cristo, o sea, quiere decir ungido o Mesías. Por ejemplo, si leyéramos Mateo 16:16 o Mateo 26:63, Lucas 4:41, Juan 11:27, Juan 20:31, está hablando de Jesús. A Jesús lo presentan como Hijo de Dios y al mismo tiempo nos dicen que Él era el Mesías, el Cristo. Hay esa ecuación teológica, si se quiere. ¿Qué quiere decir Hijo de Dios? Bueno, en el contexto de las expectativas judías es el Mesías, el ungido. Pero también está esta referencia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 49, donde está hablando Juan el Bautista está hablando y se refiere a Jesús como el Hijo de Dios,
y hace esta ecuación, es el Hijo de Dios, es decir, es el Rey de Israel, el Basileus de Israel. Entonces, es decir, Jesús es esta figura que responde a esta expectativa que se fue generando en ese tiempo, especialmente al interior de las comunidades judías, de ese Mesías que iba a venir, de ese ungido que iba a venir, de ese Rey de Israel que esperaban, ¿no? Bueno, ese es Jesús, ¿no? El Hijo de Dios. Ese es el título, ¿no? Ese es el título que adopta Jesús. Y después, por ejemplo, cuando Pablo escribe a Romanos, no lo menciono aquí, pero cuando Pablo escribe Romanos a iniciar su carta, presenta a Jesús también como Hijo de Dios, ¿no? El Evangelio es acerca del Hijo, al Hijo, ¿no? Y Él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es el Hijo de Dios? Dice Pablo, porque fue levantado de entre los muertos, ¿no? Fue empoderado por el Espíritu y se le ha dado el título de Señor, además. Y ese es otro de los títulos imperiales también de aquella época. Bueno, eso es lo que maneja el texto del Nuevo Testamento, pero esta idea de Hijo de Dios, solo para que quizá la tengamos en cuenta, surge a partir de ese momento. Quizá recordemos el episodio de 2 Samuel 7. Allí en ese pasaje, David, entonces el rey David, el rey de Israel, le comunica al profeta Natán que él tiene el deseo, la intención de construirle una casa a Yahvé Dios, es decir, un templo. Y el profeta le dice, haz lo que tú hayas dispuesto en tu corazón, pero después recibe un mensaje del profeta Natán por parte de Dios, y va el profeta y le comunica a David lo siguiente, y entre otras cosas le dice que es Dios quien le va a construir a David una casa, y no va a ser él quien construya el templo, va a ser su hijo, va a ser su hijo, pero eh, es él quien le va a construir una casa, una dinastía a David y su descendencia. Y llega a usar esta expresión en 2 Samuel 6:14. Dice Yahvé, Dios del hijo de David, dice, yo seré a él por padre y él será para mí por hijo. Y a partir de entonces, eso es lo que se empieza a recuperar. Se usa este lenguaje de una relación filial padre-hijo, entre Yahvé Dios y el rey de Israel en turno. Y eso es algo que elabora el Salmo 2, especialmente el Salmo 2:7 dice, mi hijo eres tú, yo este día te he engendrado, y por eso quiere decir, yo te he empoderado, te he entronizado, y te he autorizado para que seas eso, el rey sobre mi pueblo, digamos, ¿no? ¿Sí? Por eso es el lenguaje otra vez de esta relación filial, perdón, padre-hijo. Y lo mismo ocurre en el Salmo 89, 27-28, donde se lee lo siguiente, Él me llamará mi Padre, mi Dios, mi roca de liberación, entonces yo, el primero en nacer, lo colocaré, es decir, el más elevado de entre los reyes de la tierra. De ahí viene, es decir, de ahí deriva esta expresión hijo de Dios, ¿no? En un sentido, era el descendiente de David, el ungido, el Mesías, y después esta idea se traslada a una expectativa en el porvenir de alguien que iba a venir autorizado por Dios para liberar al pueblo. Y en un sentido eso es lo que hace Jesús, ¿verdad? Pero los libera de sus pecados, primera y primordialmente. Y Jesús es quien tiene ese título. Bueno, un último punto sobre este aspecto. Quizá recordemos cómo en esa primer gran visión con la que inicia el libro de Apocalipsis capítulo 1, Juan nos describe literalmente de cabeza a los pies a esta figura como humana, ¿no? A Jesús exaltado. Y entre ellas habla de sus ojos y de sus pies. Pero en ninguna de estas descripciones Juan acierta a decirnos que a la persona que ha descrito es el Hijo de Dios. Y es ahora su interlocutor, quien le está hablando a Juan, quien se presenta, quien se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios. Y lo único que quiero destacar con esto es que además de esto, además de que Juan estaba en el Espíritu viendo, contemplando esta visión, requerimos de la revelación, requerimos de un apocalipsis, ¿ya? Jesús se presenta como Hijo de Dios. Eso no lo pudo percibir, no lo pudo detectar, eso no lo pudo
acertar, a captar, o eso no lo pudo captar Juan en su descripción, sino tuvo que esperar a que Jesús mismo le dijera a él, yo soy el Hijo de Dios. Entonces necesitamos también de la revelación guiados por el Espíritu. Bueno, ese es un punto con respecto a ese pasaje. El encomio, bueno, Jesús dice cosas extraordinarias de esta iglesia, de la que repito, sabemos muy poco, no sabemos cómo surgió, pero dice que conoce sus acciones, conoce el amor, conoce la fe, conoce la diaconía, conoce la paciencia y el aguante. No sé si a nosotros como comunidad se nos describiría así. No sé, sí, nos encantaría, ¿verdad? Nos encantaría. Pero recuerden, así hay algo, si uno contrasta o compara con respecto a la primera iglesia de a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso estaba ya careciendo de esto. Se habla de sus acciones, se habla de su paciencia, pero este era uno de los faltantes en la iglesia de Éfeso. Y de hecho a Éfeso se le dice, vuelve a tus primeras acciones, ¿ya? Y aquí en cambio se alaban, se celebran, se festejan las últimas acciones de esta iglesia. ¿No? Entonces, esta iglesia está haciendo algo extraordinario. No obstante, habiendo dicho eso, algo está pasando al interior de la iglesia. Y eso tiene que ver con la enseñanza. La enseñanza. Dice, tengo contra ti que permites a la mujer Jezabel, quien dice de sí misma profetiza, ser y enseña, y hace que vayan a la deriva los esclavos míos al participar en una relación sexual inapropiada y al comer alimentos edibles ofrecidos a las imágenes. Aquí quisiera precisar lo siguiente. Lo primero a decir es que lo que Jesús está destacando, está cuestionando, está confrontando, es una cuestión que tiene que ver con la enseñanza. No es por el hecho de que ella sea mujer, eso no lo dice el texto. No es por el hecho de que ella sea profetiza, no es por el hecho de que ella enseñe, sino es lo que está enseñando esta líder de la iglesia, a ser profeta y ser maestro. Fueron de las dos funciones cruciales, decisivas para una comunidad de fe en Jesús. ¿Verdad? Uno lee, por ejemplo, de la iglesia en Antioquía, en Hechos 13, nombra a 5 personas, pero las presenta a las 5 como profetas y maestros. Entre ellos está Pablo, entre ellos está Bernabé, menciona a otros 3, y de esos 5, en algún momento el Espíritu llama en particular, le hace saber a la iglesia, al liderazgo y a la iglesia, están orando, están ayunando, de alguna manera disciernen, perciben que el Espíritu llama de esos líderes a 2, a Pablo y a Bernabé, para ir a una misión, ¿no? Y van a la misión. Pero había profetas y había maestros en la iglesia. Y es lo que nos reitera otros documentos del Nuevo Testamento. 1 Corintios 12, 28 y 29 habla de profetas y maestros. El Espíritu da esos dones, esa carismata, esos carismas, esos dones a la iglesia. Y en una iglesia se espera, en el momento que haya un maestro, un profeta, el Espíritu da esos dones. Lo mismo dice Efesios 4:11, el Señor da a la iglesia pastores, da maestros, da profetas, es decir, son dones que requieren la iglesia. El Espíritu, Dios en su soberanía dará a las personas que así lo disponga, pero la iglesia necesita de maestros, la iglesia necesita de profetas, entre otros. Eso es lo que dice el texto, es lo que enseña. Así que ese no era el problema, no era el problema que hubiese alguien que es profeta, alguien que enseña. Por cierto, el don de la enseñanza del maestro, si uno lee Colosenses 3:16 y después pone leer, habla de que en efecto el que enseña se espere que enseñe y no distingue entre si es hombre y mujer, siempre habla de una manera en general. Igual Romanos 12:7, el que enseña pues enseña y no está distinguiendo entre si es hombre o si es mujer. Y lo mismo 1 Corintios 14:26, alguien tiene una enseñanza, pues enseña a todos los demás, nunca distingue, esos 3 versículos en particular, nunca distinguen, nunca prefieren un sexo sobre otro, ¿verdad? Que solo los hombres enseñen o solo las mujeres enseñen, sino simplemente a quien tiene ese don de enseñanza, pues que enseñe. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, solo quisiera precisar eso. Aquí el problema no es
en un sentido el don, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene el don? ¿Un hombre o una mujer? Simplemente es el espíritu que da eso. Aquí el problema, iremos viendo, es la enseñanza. ¿Qué se está enseñando? ¿No? ¿Qué efecto está teniendo esa enseñanza en la iglesia? Bueno, ahora sí, habiendo dicho eso, él habla de una mujer, Jezabel. Sí, probablemente Juan usa, como en la carta a Esmirna, primero y después a Pérgamo, habló de los Nicolaitas, ¿no? Y se refirió a este pasaje del Antiguo Testamento, hablaba de Balán y de Balac, ¿no? Bueno, aquí recupera esta historia del Antiguo Testamento que nos hicieron favor de leer Gina, Vania y Eni. Y perdón, ¿verdad? Por el texto, de hecho el último texto es difícil, es muy difícil, ¿verdad? Es muy cuento. La manera en que describen cómo muere Jezabel, ¿verdad? Es duro leer ese texto, especialmente duro hoy día, ¿no? Pero bueno, quiero decir, evoca el pasaje, este relato en el Antiguo Testamento de Jezabel. Entonces es muy probable que la mujer a la que se refiere aquí, probablemente ese no era su nombre real, ¿verdad? Pero se refiere ahí en estos términos para evocar lo que estaba haciendo de Jezabel. Con respecto a Jezebel, bueno, ese nombre solo ocurre aquí en Apocalipsis 2:20, nunca más, y ese es en todo el Nuevo Testamento. Desde luego en el Antiguo Testamento ocurre varias veces, ocurre de hecho 22 ocasiones, ya sea en griego o en hebreo. Y el relato de la historia de Jezebel, o en hebreo es Isabel, en hebreo su nombre es Isabel y en griego se translitera como Jezabel. Bueno, va el relato desde Primera de Reyes 16, 31 hasta Segunda de Reyes 9:37. Es una sección considerable, ¿no? Se concentra en unos capítulos y después al final, pero es una sección extensa, y lo que podemos destacar para que nos ayude a comprender este pasaje es que ella se casa con el rey de Israel que se llama Ahab, ¿no? El rey se llama Ahab y al casarse con ese rey se convierte en lo que hoy se diría la reina consorte, ¿no? Es la reina consorte, es la reina cónyuge del rey, ¿no? Por eso es la reina consorte. Eso lo leímos en Primera de Reyes 16:31, fue la porción que nos leyó Gina. Pero si uno leyera todos esos pasajes, toda esa porción del texto, se da uno cuenta que ella impulsa, promueve y casi institucionaliza el culto a una deidad cananea que se llamaba Baal. De hecho, Baal quiere decir Señor, ¿no? Simplemente, pero era una deidad cananita, del panteón cananita. Había varias deidades, entre otros era él, Baal, había alguien que se llamaba Amá, una deidad femenina, otra deidad que se llamaba Mot, de hecho. Entonces, por lo menos por mencionar cuatro de esas deidades del panteón cananita, bueno, este es el culto a Baal. Y ella promueve, y de hecho, en Primera de Reyes 18-19, ella nos dice que incluso había profetas, había, digamos, ministros de este culto, y la casa real, es decir, comían, dependían de la casa, o sea, la casa real, en este caso por mediación de ella, patrocinaba, auspiciaba las actividades de este culto cananita, ¿no? Entonces estaba el culto a Yahvé, el pacto con el que había entrado el pueblo de Israel con Yahvé, había el culto a Yahvé, pero al mismo tiempo se había incorporado otro culto que promovía, impulsaba esta reina, el culto a Baal. Y era un culto quizá agresivo, hostil, en el sentido de que incluso ella nos dice el texto, bueno, si leyéramos todo el texto, en algún momento ella mandó a matar a algunos de los profetas de Yahvé, algunos de los que participaba en el culto a Yahvé, los mandó a matar, dice por ahí el texto. Entonces, en ese sentido, era una promoción agresiva, hostil incluso hacia el culto a Yahvé. De hecho, al punto tal que en Segunda de Reyes 9:22, ese sí fue algo que nos alcanzó a leer ahí, a ella se usa el término, se le describe metafóricamente como alguien que incurre, que promueve lo que se llama senunim.
Senonim es un término que aparece en el texto en hebreo en varios pasajes, pero siempre es en el contexto de una relación sexual inapropiada, ¿no? Sea que sea un caso de adulterio, sea un caso de... sí, es una relación sexual inapropiada, ¿no? Es el término. Entonces, así se ve, ¿verdad? Está el culto, sí, está el culto oficial, está el culto, digamos, a Yahvé por parte del pueblo de Israel, pero ella introduce, impulsa e institucionaliza al mismo tiempo el culto a Baal. Y en algún momento pareciera que el culto a Baal está ahogando, está asfixiando el culto a Yahvé. Y ahí tenemos la figura del profeta Elías, ¿no? Sí, adelante, Este, no era hebrea, no era hebrea. Sí lo hay, perdón, si alguien me puede leer Primera de Reyes, otra vez, Primera de Reyes 16:31, ahí menciona su... Sí, adelante, hermano. Como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Edbar de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Gracias, hermano. Sidón era la zona, la región de la costa de Palestina, más o menos por allí. Entonces sí, digamos, venía con ese trasfondo el culto, un culto cananita, ¿no? Un culto cananita, la región, digamos, los habitantes previos de esa zona antes que los hijos de Israel, ¿no? Venían de esa, no era hebrea, no era hebrea en ese sentido, respondiendo a la pregunta, ¿no? Entonces decía yo que en algún momento el texto se refiere a las prácticas de ella, de promover, impulsar, institucionalizar e incluso casi asfixiar el culto a Yahvé, como esto, como prácticas sexuales inapropiadas. ¿Ya? Es uno de los términos que usa el hebreo. Repito, en otros pasajes se utiliza en un contexto de una relación sexual inapropiada, pero así se describe lo que ella hizo, lo que ella hizo. Y eso es lo que recupera este pasaje de Apocalipsis, ¿ya? Esta idea de una persona influyente, era la reina consorte, ¿no? La reina, y tenía mucha influencia. Y de hecho, una de las historias de las que también hace alusión el pasaje de hoy, en algún momento el rey quería hacerse de un lote, de una propiedad, pero el dueño de esa propiedad no la quería vender y está frustrado, se entera ella y lo que hace es organiza algo para que maten a ese hombre y a sus hijos, ¿ya? Y ya le dice al rey, ya está, toma posesión de esa tierra. Y vimos cómo, entre otras, el rey muere justo allí en el lugar de ese lugar donde se hizo de esa propiedad de esa manera. O sea, y vemos la influencia, el poder de ella, digamos, detrás del trono, para usar esa expresión que a veces se utiliza hoy, pero fue muy influyente. Pero ella impulsó pues esto, ¿eh? Y eso es lo que está recuperando el texto de Apocalipsis. La enseñanza de esta persona, la enseñanza de esta persona, igual usa este lenguaje probablemente metafórico, ¿va? Algo está enseñando que equivale como a que al mismo tiempo coexiste el culto, la fidelidad a Jesús, el Señor, pero al mismo tiempo hay otra deidad, hay algo más que también exige la lealtad, ¿verdad? Y se compromete la exclusividad de la fe en Jesús. Muy parecido a lo que vimos la semana pasada en Pérgamo. En Pérgamo el problema era los cultos paganos tan fuertes, ¿verdad? Que exigían, que reclamaban lealtad. Ya vimos varias historias, ¿verdad? De que aquí está la estatua del emperador, hace una libación, maldice a Cristo, ¿verdad? Y entonces sí, pues no sé si no. Y aquí parece ser algo que va en ese sentido, ¿verdad? La fe en Jesús, pero algo a la par, algo que también exige lealtad y a lo que hay que ceder, hay que comprometer la fe. Va en ese sentido. Bueno, eso es el caso ya vimos de Jezebel, ¿verdad? Por otra parte, algo que sí se sabe de Tiatira, algo es los gremios. Los gremios, de hecho, dice esta entrada en el diccionario um, 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 de la literatura clásica, este diccionario que publica la Universidad de Oxford, dice numerosos gremios, algunos de los cuales datan desde el periodo clásico, se formaron de compañeros trabajadores en el mismo oficio, industria o comercio. Su principal función era religiosa y social en vez de económica, y aunque escuchamos de dificultades en Éfeso,
en la cual los gremios jugaron un rol principal y citan Hechos 19:24 en adelante, es interesante. Entre otros, dice, su principal objeto fue social, en vez de modificar las condiciones laborales o defender los intereses de los trabajadores contra los empleadores, ¿no? Entonces, había estos gremios, estas asociaciones, y su función, dice, era primordialmente religiosa y social, según los especialistas. Se refieren a Hechos 19:24 y quizá recuerden, Pablo está en Éfeso, Pablo está en Éfeso y han detectado que debido a la presencia de Pablo, pues especialmente al mensaje que está comunicando Pablo, al Evangelio de Jesús, está poniendo en riesgo el culto a Artemis, ¿no? A la deidad local. Y dice así en 19:23, y ocurrió durante este periodo un desorden no menor en torno al camino, una manera de referirse a la fe en Jesús, ya que un cierto Demetrios por nombre, un cortador de plata o un platero, haciendo templos de plata de Artemis, en este caso, generaba o producía a los artífices, es decir, al gremio de los artífices o al gremio de los artesanos o al gremio de los orfebres, un negocio no menor, ¿no? Y continúa el relato, ¿va? Hubo un problema, ¿va? Pablo y lo que está haciendo Pablo, las implicaciones del mensaje, hace que el negocio venga a menos. No solo el negocio, sino también el culto a la deidad de Artemis o Artemisa, ¿no? Entonces, este es un problema y genera eso, ¿no? Genera esa reacción, de modo tal que quieren aprender a Pablo, no lo encuentran en ese momento, aprenden otra persona, pero lo traen ante la autoridad y se genera un tumulto. ¿Ves? Todo este episodio de Hechos de Shimei, lo único que quiero destacar es que había estos gremios, se da en el caso de Éfeso. Y en efecto, por ejemplo, Herodoto brevemente habla de Lidia, digamos, Tiatira, al sur de Tiatira estaba una región que se llamaba Lidia, y de ella habla Herodoto de lo siguiente, brevemente solo digo esto, dice, en comparación con otros países, Lidia no posee muchas maravillas dignas de mención, a excepción de las arenas auríferas que bajan del Temolo. Presenta un solo monumento muy superior en dimensiones a cualquier otro, salvedad hecha de los monumentos egipcios y babilonios. En él se encuentra la tumba de Aliates, padre de Creso, cuya base está formada por grandes bloques de piedra y por tierra apisonada. El resto de la tumba. Su construcción la costearon los vendedores del mercado, los artesanos y dice las mujerzuelas de oficio. Pero es decir, lo único que da es una referencia que da cuenta de la existencia de gremios, ¿no? Estas asociaciones, personas que tenían una actividad en común, un oficio en común, un comercio en común, una industria en común, se afiliaban, se asociaban y eso implicaba quizá un culto a alguna deidad pagana, entre otras, y algunas actividades sociales, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto es lo que sí se ha recuperado en Tiatira. En Tiatira se han recuperado inscripciones, por eso dice evidencia epigráfica, ¿sí? De la existencia de gremios de diversa naturaleza en Etiopía. Se han publicado volúmenes de varias inscripciones en esa región del mundo, pero en particular este segundo volumen, y hay una sección que se dedica a Tiatira y que recupera todas estas inscripciones, la mayoría de ellas en griego que dan cuenta de la existencia de estos gremios, ¿no? Aquí se hace una lista, algunos son los que, por ejemplo, diseñaban prendas de vestir, ¿no? A lo mejor no sé, sería el dueño de los quizá costureros, costureras, sastres, digamos, sería el equivalente. Estaba el gremio de los panaderos, estaba el gremio de los que hacían artículos de barro, de los alfareros, entre otros. Hay una lista de varios de ellos ya en la ciudad de Tiatira. Y entonces pudiera ser que ese es el contexto en el que esta mujer, que era profetisa y que enseñaba en la iglesia, estaba diciendo, bueno, está bien, ¿no? Si tu gremio te exige, si para ser parte de ese gremio tú tienes que también participar en un culto pagano, está bien, no pasa nada, ¿verdad? Puede existir el culto pagano y el culto a Jesús, ¿verdad? Parece que ese es lo que se estaba enseñando en Teatira, o esta persona estaba enseñando en Teatira. De alguna manera estaba justificando la existencia de un culto a la par al de Jesús, ¿no? Al de Jesús. Ah, ah, y de ahí que venga esta palabra fuerte de Jesús hacia ella, ¿no?
que ha pedido que ella le ha dado tiempo para que se arrepienta de esa enseñanza, de eso que está enseñanza, la ha colocado, dice, en un lecho de dolor, y a quienes simpatizan con esa idea, que aquí, repito, este es un lenguaje muy metafórico, dice a quienes cometen adulterio con ellas, a quienes simpatizan, les persuade, bueno, dice, a ellos, dice, los echo en una gran aflicción si no cambian su manera de pensar, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los niños de ella, quizá discípulos, ¿verdad? Quizá fueron ya más allá, más que simpatizar, más que acordar, fueron más allá y son militantes activos de esta manera de proceder. Puede coexistir el culto a Jesús, la fe en Jesús, con la fe a otra deidad pagana, porque así me lo exige mi gremio. Mi gremio en el que yo participo, así me lo exige, así me lo requiere, y se puede según esta líder de la iglesia. ¿verdad? Y de ahí que hay ese lenguaje. Y entonces él dice que las iglesias sabrán que yo soy quien examina mentes y corazones y va a dar a cada uno de acuerdo a nuestros hechos. Por cierto, esta frase, yo soy quien examina mentes y corazones, aparece en el Antiguo Testamento, en Jeremías 11:20. Hay otro pasaje en Jeremías 20 que también dice lo mismo, en el Salmo 7:10 o 7:9. Y cada vez que se menciona esa frase es una prerrogativa divina, es decir, es solo Yahvé Dios es quien puede examinar mentes y corazones. Y ahora el Hijo de Dios, Jesús exaltado, se arroga, hace suya esta prerrogativa divina y él puede examinar mentes y corazones y dar a cada uno conforme a nuestros hechos. ¿no? Pero este parece ser el punto allí en Tiatira. ¿no? Esta vez es el gremio que exige que se divida la lealtad o que coexista la lealtad a Jesús y la lealtad a lo que implique el gremio, ¿no? quizá el culto a una deidad pagana y esta convivencia social que a lo mejor implicaba comprometer la fe en Jesús. ¿ya? No lo dice el texto puntual exactamente, pero digo, esto es el punto. Pero dice el mismo Jesús, pero a ustedes, a los restantes, y repito, esta enseñanza errónea divide a la iglesia. Hay un grupo que consciente, que está de acuerdo, que sigue esta enseñanza y hay otro sector de la iglesia que no. Dice 2:24, a los restantes, quienes se hallan en Tiatira, tantos como no tienen esta enseñanza, como no la poseen, quienes no conocieron las profundas o densas prácticas del adversario, ¿no? No dice, no echo en ustedes otra carga o peso, excepto que lo que tienen o poseen, aférrense, sosténganse. La fe en Jesús y lo que implica vivir a plenitud, la fe en Jesús es lo único que sería. A eso hay que aferrarse, a eso hay que sostener, a eso hay que poseer hasta que dice, incluso yo hubiera venido o estuviera presente. Entonces, esta parece ser la disyuntiva que vivió la iglesia de Tiatira. Esta es la situación cultural, la situación histórica. Es una ciudad muy comercial, fue muy comercial. Conocimos a Lidia en el libro de los Hechos, una mujer emprendedora, empresaria, quizá es reflejo de esta cultura de etos en la ciudad de Tiatira. Hay gremios, pero ser miembro de un gremio implicaba a veces no ser desleal a Jesús en un sentido, participar en un culto pagano, en prácticas que quizá debilitaban, socavaban, comprometían la fe en Jesús, que siempre es exclusiva, ¿eh? Es el Señor y nadie más puede reclamar de nosotros esa fidelidad y lealtad como Él. Así que concluye esta carta diciendo, quien venza o quien triunfe, perdón, o quien cuide o quien vigila hasta la conclusión o hasta el fin a las acciones mías, dice Jesús, a lo que Él exige, lo que Él demanda, lo que le corresponde a Él, bueno, a esa persona que sea fiel, digamos, fiel hasta el fin, pero ponerlo en esos términos, bueno, dice, daré autoridad para gobernar sobre otras naciones. Quizá los gremios le excluyan, le marginen, ya no participe, ya no pueda practicar su oficio, su negocio, su industria, es excluido porque no puede ir con todo lo que exige el gremio, ¿eh? Ese culto a una deidad local quizá, y alguna práctica social que comprometía la fe. Bueno, si le excluyen, Jesús dice que Él va a dar autoridad para gobernar a naciones
y pastoral con un cetro hecho de hierro. Y quizá recordemos, ¿verdad? Esta es lo veremos en Apocalipsis 5, posteriormente en Apocalipsis 22, es una promesa recurrente, ¿verdad? Y de hecho es en realidad, este es en esencia Génesis 1, 26, 28. ¿Eh? Dios crea al ser humano a su semejanza y una de parte de la vocación del ser humano, hombre y mujer, es eso, es cuidar de su creación, ¿no? Y el hecho de volver a ejercer esa vocación a plenitud, ¿no? Quizá el gremio nos excluya, frustre nuestra vocación, quizá somos comerciantes, somos empresarios, nuestra actividad, nuestra técnica, bueno, si nos la clausuran, si nos la impiden, en Jesús podemos aspirar a vivir a plenitud la vocación que Él nos ha dado, la que Él nos ha llamado. Y aquí hay un eco del Salmo 2, por eso leímos al principio del servicio el Salmo 2. Brevemente, quizá el Salmo 2, bueno, este es el texto que leímos ya al principio, aunque es otra traducción, pero el Salmo 2 quizá recordemos, nos presenta este drama teopolítico, ¿eh? Este complot de reyes en complicidad con naciones, ¿no? Contra el ungido de Yahvé. Ah, y hay una respuesta divina a este complot y tiene que ver con el ungido. El ungido nos cuenta su relato, su proclamación del decreto y por lo tanto se llama a estos reyes a ser prudentes, practicar sabiduría, hacer pleitesía al Hijo de Dios. Nadie puede contra el ungido de Yahvé. Estas naciones tienen que venir y subordinarse y um, aceptar a esta persona designada, autorizada por Yahvé Dios. Bueno, en conclusión, la ciudad de Tiatira, lo que hemos visto hoy, tenía una historia de una continua explotación por parte de reinos e imperios superiores debido a su vulnerabilidad geográfica. Se hallaba en medio de un valle hasta que Roma llega e impone sus condiciones. Dice entonces que esta ciudad comienza a prosperar en términos comerciales. Ello dio paso a la existencia de gremios en base a oficios, industria y comercio. Y aunque solo vimos una breve instancia, hay inscripciones que se han recuperado de aquella época que dan cuenta de esas varias y diversas actividades y inscripciones de Teatira. La membresía de uno de estos gremios suponía quizá participar en algún culto, alguna deidad local o imperial, y también había prácticas sociales que pudieran comprometer la integridad de la fe en Jesús, ¿no? Ese es también otro aspecto. Así que al interior de la iglesia, una mujer dotada del don de profecía y enseñanza promovía un enfoque comprometedor. Se podía ser parte de un gremio y participar en sus cultos y actividades paganas y al mismo tiempo seguir a Jesús. Se puede coexistir la fe en Jesús el culto a otra deidad pagana. Ese era el punto. Y ese es un eco del relato de Jezabel. ¿Qué es lo que hizo Jezabel? Además del culto a Yahvé, introdujo el culto a Baal. Podían existir, de hecho en algún momento era más fuerte el culto a Baal que Yahvé. Pero ahí estaban los dos y eso fue lo que impulsó la Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ah, así que, pero no era todo. En la iglesia en Teatira había otro grupo de hermanos, hermanas, al interior de la iglesia que rehusaba seguir esa enseñanza de Jezebel y prefería seguir exclusivamente a Jesús y todo lo que ello implica, ¿no? Todo lo que ello implica, ser fiel, ser leal al Señor. Así que la errónea enseñanza divide, fragmenta a la iglesia. Ese es el punto implícito que nos está comunicando. Bueno, algunas implicaciones de hoy que podríamos destacar. Bueno, nuestras actividades personales o profesionales, académicas, culturales, nos permiten ser parte de algún gremio y las demandas de pertenecer a tal gremio comprometen nuestra fe exclusiva en Jesús y vivir a plenitud bajo su señorío. Esa es una implicación. El texto nos invita a reflexionar, ¿no? Si somos parte de algún gremio, ¿qué nos exige? ¿Qué requiere de nosotros este gremio? No nos invita a comprometer nuestra fe en Jesús. Otra, ¿hay alguna idea, alguna ideología, alguna persona, alguna institución que pretende rivalizar con el Hijo de Dios? En ese tiempo estaba el discurso imperial, el Hijo de Dios, y estaba el mensaje del Evangelio, el Hijo de Dios, Jesús, ¿verdad? ¿Cómo afrontamos tal desafío?
Finalmente, la errónea doctrina divide a la iglesia. Ocurrió en Tiatira. Había un grupo que seguía a esta enseñanza, había un grupo que no, sino se aferraba a Jesús. Y acabamos de ver una instancia, iniciamos haciendo mención a este episodio. Al interior de la iglesia de Inglaterra hay tensión, ya hay fractura en la iglesia, en la comunión anglicana global, a raíz de esa enseñanza errónea, ¿no? Entonces, como ahora la errónea doctrina divide a la iglesia, ¿cómo abordamos tal desafío en nuestras comunidades de fe en Jesús? Gracias, hermanos, por su atención.